Hola, me llamo Luis. Soy explorador urbano. Y debo decirte algo. Yo no lo busqué. Fue él quien me encontró. Esta es mi historia. Todo comenzó semanas antes de aquel día en el cerro. A veces, al regresar de mis exploraciones nocturnas, notaba luces que parecían seguirme a la distancia. Al principio pensé que eran automóviles en la carretera, pero pronto entendí que no. Se movían de manera extraña, como flotando, desapareciendo y reapareciendo en el cielo. Era como si me estuvieran vigilando, como si alguien o algo me estuviera esperando. Yo no lo sabía entonces, pero esas luces no me estaban advirtiendo de un peligro, me estaban guiando hacia él. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada. No es una leyenda que le contaron a un amigo de un amigo. Esto me pasó a mí. Y todavía no sé si voy a salir vivo de todo esto. Todo empezó con un mensaje en el chat de nuestro pequeño grupo de exploradores urbanos, Marcos, Elena y yo. Marcos había encontrado en un foro de internet una vieja fotografía satelital del Cerro del Silencio, un lugar donde, según algunos, la brújula deja de funcionar y los relojes se detienen. Había una mancha oscura en la imagen, como si algo estuviera enterrado o camuflado ahí. «No creo que sea nada», dijo Elena, «pero si quieres arriesgarte a subir, yo voy». «Es una cueva», aseguró Marcos, «y nadie la ha explorado en décadas». Acepté sin pensarlo demasiado. Siempre me han atraído los lugares prohibidos, los sitios donde algo parece estar oculto. Partimos al amanecer con mochilas, linternas, cuerdas y cámaras. La montaña se veía pacífica desde lejos, pero conforme nos acercamos, la vegetación se volvió extrañamente densa y el aire pesado. Había un zumbido, muy bajo, que ninguno de los tres podía identificar. A mitad del ascenso, lo vi. Una luz blanca, suspendida entre las nubes, quieta, observándonos. Marcos también la notó, pero solo dijo, «Debe ser un dron». Pero yo sabía que no lo era. El sendero se volvió más estrecho y el cielo se cubrió de repente. La encontramos detrás de un muro de arbustos secos. La entrada era tan estrecha que tuvimos que pasar agachados. Pero una vez dentro, el espacio se abría como una catedral de piedra. El aire olía a humedad y algo más, como metal quemado. Avanzamos con cuidado, iluminando las paredes cubiertas de extraños símbolos tallados, que parecían brillar tenuemente al reflejar la luz de nuestras linternas. Fue entonces cuando lo vi. Un bloque de roca plana, en el centro de una pequeña cámara natural, y sobre él, una piedra ovalada, de un color que no puedo describir. Tenía símbolos tallados que parecían moverse si la mirabas demasiado tiempo. Me acerqué, y sin pensarlo, la toqué. En el momento en que mis dedos hicieron contacto, la piedra se encendió desde dentro, emitiendo una luz dorada que iluminó toda la cueva. Y entonces, todo cambió. En cuanto la luz de la piedra llenó la cueva, escuchamos un sonido metálico, como si decenas de agujas se rasparan contra la roca. Las linternas parpadearon y se apagaron. En la penumbra, vi cómo Marcos retrocedía, temblando. Elena murmuraba que sentía presión en los oídos, como si estuviéramos bajo el agua. De pronto, algo entró. No caminó, no reptó. Simplemente apareció en el umbral de la cámara, como si siempre hubiera estado allí. Era bajo,
Delgado, piel grisácea y ojos negros enormes, sin párpados. No tenía boca visible, pero sentí su voz directamente dentro de mi cabeza. «Entrégala. Ahora». Elena gritó. Marcos intentó encender la linterna, pero no respondía. Yo sostenía la piedra contra mi pecho sin entender por qué, pero algo en mí me decía que no podía soltarla. Entonces, un rugido ensordecedor llenó la cueva. De entre las sombras del túnel opuesto surgieron figuras mucho más grandes, con piel escamosa verde oscura, pupilas verticales y garras afiladas. Uno de ellos, de casi 2,5 metros, golpeó con su cola y lanzó al gris contra la pared. La piedra en mis manos ardía, como si se fusionara con mi piel, y en ese instante lo supe. No era un simple objeto arqueológico. Era algo que ambas especies querían, y yo acababa de convertirme en el campo de batalla. Marcos gritó que corriéramos. Elena salió primero, yo detrás. Pero mientras huíamos, más grises aparecían entre las rocas, moviéndose rápido, casi teletransportándose, y los reptilianos avanzaban rompiendo la piedra con sus garras. Salimos de la cueva justo cuando un destello cegador cubrió la cima del cerro. Un disco metálico, completamente silencioso, flotaba sobre nosotros. El aire vibró. Sentí que mis pies se levantaban del suelo, pero Marcos me jaló con fuerza. Bajamos por un sendero lateral, tropezando y rodando entre piedras hasta llegar a la base. Fue ahí donde nos encontramos con ellos. 3 hombres, traje negro impecable, gafas oscuras, piel demasiado pálida. Uno de ellos habló con una voz sin inflexiones. «Luis, entréganos la piedra. No tienes idea de lo que tienes en las manos». Yo retrocedí, pero ellos no se movieron. Solo repitieron la frase, como si fueran un disco rayado. Corrimos por la calle empinada que llevaba hacia el centro del pueblo. El sudor me ardía en los ojos y la piedra seguía grillando, aunque ahora su luz parecía latir, como si tuviera un pulso propio. Detrás, a unos metros, los 3 hombres de traje negro caminaban, no corrían, no jadeaban. Avanzaban con pasos calculados, como si supieran que tarde o temprano nos atraparían. «Luis, tíralo», gritó Elena mirando la piedra. «No puedo». No era que no quisiera, era que literalmente mis dedos no se abrían. A lo lejos, las calles del pueblo parecían normales, gente comprando en la tiendita, un perro durmiendo en la banqueta, pero en cuanto pisamos la primera esquina, todo cambió. Un zumbido agudo, apenas audible, llenó el aire. El perro levantó la cabeza y huyó con el rabo entre las patas. Los postes de luz parpadearon. La gente simplemente dejó de moverse, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Solo nosotros y los hombres de negro seguíamos en movimiento. Uno de ellos habló por primera vez. «Luis, la piedra no es tuya. Si la conservas, ellos te encontrarán. Y cuando lo hagan», hizo una pausa, «no habrá planeta al que puedas llamar hogar». No entendía si se refería a los grises o a los monstruos escamosos que habíamos visto en la cueva. Marcos intentó empujar a uno de ellos, pero en un segundo el hombre le torció el brazo y lo dejó de rodillas, inmóvil, como si hubiera presionado un interruptor en su cuerpo. «No tenemos tiempo para explicarte», dijo otro, sacando un pequeño dispositivo metálico. «Esa piedra es una llave. Si los reptilianos la obtienen, la humanidad será su ganado». Quise preguntarles por los seres grises, por lo que había visto, pero entonces un rugido profundo resonó en la calle. Al voltear, vi la silueta inconfundible. 2 figuras enormes, con escamas negras y ojos amarillos, bajaban del techo de una casa como depredadores. Y no venían solos. Detrás de ellos un destello azulado reveló una nave, suspendida a unos metros sobre la calle. «¡Cúbrete!», gritó uno de los hombres de negro. Sacó un arma que no parecía de este mundo y disparó un rayo brillante hacia los reptilianos que esquivaron con una agilidad inhumana. La calle se convirtió en un campo de batalla. Los hombres de negro disparaban, los reptilianos respondían con algo parecido a lanzas energéticas, y yo, con el corazón a punto de explotar, solo pensaba en correr. Pero cuando tomé la mano de Elena para huir, el mundo a mi alrededor cambió. Un destello blanco.
Silencio absoluto, y frente a mí, en medio de la calle congelada en el tiempo, apareció una figura alta, esbelta, de piel gris perlada y ojos completamente negros. Era uno de ellos, los grises. Luis, no temas. Nosotros protegemos este mundo, pero ahora eres el centro de una guerra. El tiempo seguía detenido a mi alrededor. El fuego de las armas quedaba suspendido en el aire. Las chispas de energía congeladas como insectos atrapados en ámbar. El gris estaba frente a mí, tan alto que debía levantar un poco la cabeza para mirarlo. Sus ojos negros no parpadeaban, y sin embargo, sentía que escudriñaban hasta el último rincón de mi mente. Has encontrado la llave de Orión. No fue casualidad, y no fue elección tuya. Su voz no provenía de su boca, sino directamente dentro de mi cabeza. Era un eco suave pero profundo, como si hablara desde todos lados a la vez. ¿Quién eres?, pregunté, aunque no estaba seguro de que mis labios se movieran realmente. Soy Khal Tren, de la casta de los guardianes. Nuestra especie ha protegido a tu mundo desde antes de que la primera piedra de tus ciudades fuera colocada. Mientras hablaba, imágenes comenzaron a formarse en mi mente. No eran recuerdos míos, pero se sentían reales. Vastas llanuras verdes, mares cristalinos y luego naves gigantescas surcando el cielo. Un ejército de criaturas enormes, cubiertas de escamas y armadas con tecnología que quemaba la tierra misma. Los reptilianos. Ellos llegaron buscando un mundo para cultivar, no para cosechar frutos, sino para criar seres inteligentes como esclavos. La visión cambió. Vi a los grises, mucho más altos y estilizados de lo que la gente imagina, descendiendo de naves de luz blanca. Los dos ejércitos chocaron sobre los cielos de un planeta que poco a poco reconocí como la Tierra, pero no como la conocía. Ciudades colosales de cristal y metal se alzaban donde ahora hay desiertos. La guerra duró milenios. Nosotros sellamos la llave, escondiéndola para que ellos nunca pudieran abrir el portal a su floca. La piedra que llevas es ese sello. ¿Y por qué yo? Logré decir. Porque solo un humano elegido por la propia llave puede tocarla sin ser consumido. No fuiste elegido al azar, Luis. Tu línea de sangre proviene de uno de los primeros humanos que lucharon contra ellos. La imagen se rompió como un cristal y volví a la calle. El tiempo se reanudó con un rugido. Uno de los hombres de negro cayó al suelo tras recibir un golpe de energía, mientras el otro arrastraba a Marcos detrás de una camioneta para cubrirse. Los reptilianos rugían, sus cuerpos oscilando con cada paso. Khal Tren giró la cabeza hacia ellos. No puedo quedarme. Si me detectan, enviarán más. Pero recuerda, los hombres de negro no son tus enemigos. Ellos custodian la verdad. Y en un parpadeo desapareció. Yo quedé en medio del caos con la piedra ardiendo en mi mano como un corazón vivo, y con tres fuerzas luchando por ella. Los reptilianos para esclavizar a la humanidad, los hombres de negro para protegerla, y los grises que, al parecer, estaban dispuestos a morir por nosotros. Pero lo que no sabía era que a partir de ese momento yo me había convertido en el campo de batalla. Marcos me gritaba algo, pero apenas lo escuchaba entre el rugido de los motores y el eco de los disparos. Un hombre de negro me sujetó del brazo con una fuerza sobrehumana. No tuve tiempo de resistirme. Me empujó hacia el asiento trasero de una camioneta negra blindada, con las ventanas polarizadas. El motor rugió y en segundos estábamos devorando el asfalto. El agente que conducía llevaba un auricular y gafas oscuras a pesar de la noche, su rostro serio e inmutable. El otro, sentado a mi lado, no apartaba la mirada de mí y de la piedra que aún apretaba contra mi pecho.
No puedes quedarte con eso, muchacho, dijo con una voz grave, casi sin emoción. Ellos ya te han marcado. Antes de poder responder, un estruendo retumbó detrás de nosotros. A lo lejos, un vehículo oscuro, demasiado grande para ser un auto normal, doblaba la esquina a toda velocidad. No tenía luces frontales, solo 2 focos rojos que brillaban como ojos furiosos. «Reptilianos», murmuró el conductor. El perseguidor se acercaba, y en cada metro que ganaba, el aire parecía volverse más pesado. Algo dentro de mí sabía que no se detendrían hasta alcanzarnos. La camioneta viró bruscamente, casi rozando un puesto callejero. El olor a llanta quemada inundó el interior. Por el espejo retrovisor vi cómo el otro vehículo se transformaba. La carrocería parecía abrirse, revelando una especie de ariete metálico en el frente. «Van a embestirnos», gritó Marcos, desde el otro asiento que no sé en qué momento se había unido a nosotros. El agente del volante pisó el acelerador. Tomamos un puente elevado. Abajo las luces de la ciudad parecían un enjambre de luciérnagas. El motor rugió tanto que sentí el vibrar en mi pecho. De pronto un sonido metálico, agudo y cortante, golpeó el techo de la camioneta. Miré hacia arriba y lo vi. Una figura enorme con garras se había lanzado desde el vehículo enemigo y ahora arañaba el techo, tratando de arrancarlo como si fuera una lata. «Sujétense», ordenó el conductor. Giró el volante con violencia. La figura solió despedida hacia un costado, estrellándose contra una pared y dejando una huella de sangre oscura y espesa. Pero el alivio duró segundos. Otros 2 vehículos se unieron a la persecución, cerrándonos el paso por ambos lados. «No vamos a aguantar mucho», dijo el agente a mi lado. «Si no hacemos algo, nos alcanzan y no habrá nadie para proteger esa piedra». «¿Qué quieren de mí?», pregunté, con la voz quebrada. Me miró con una mezcla de compasión y determinación. «No quieren de ti, Luis. Quieren lo que llevas, y tú eres el único que puede entregárselo o destruirlo». En ese momento un destello blanco iluminó toda la calle. Por una fracción de segundo juraría que vi una silueta alta, delgada, observándonos desde lo alto de un edificio. Uno de los grises. No sabía si había venido a salvarnos o a vigilarme. La camioneta zigzagueaba entre calles cada vez más estrechas. El conductor parecía conocer cada atajo, cada curva mortal que podía alejarnos de los vehículos reptilianos. Pero por cada calle que tomábamos, aparecía otro de ellos bloqueando la salida. Las farolas parpadeaban como si una tormenta eléctrica estuviera a punto de caer. Y en las paredes grafiteadas veía sombras que no coincidían con nuestros movimientos. A veces parecían moverse antes de que el vehículo pasara, como si nos esperaran. «Nos están acorralando», susurró Marcos. Un estruendo metálico detrás nos obligó a mirar por la ventanilla trasera. Uno de los vehículos enemigos había derribado un puesto ambulante, y el fuego de un tanque de gas iluminaba las escamas de los que descendían de él. Caminaban como hombres, pero sus rostros alargados y sus ojos verticales delataban lo que realmente eran. «Luis, escucha», dijo el agente sentado a mi lado, inclinándose hacia mí. «No tenemos mucho tiempo. Vamos a llevarte a un punto seguro fuera de la ciudad, pero antes tenemos que despistar a estas cosas». «¿Y qué hay de mis amigos?», pregunté, intentando mantener la calma. «Si no tienes la piedra, ellos no les interesan, pero si permaneces con ellos, todos mueren». La camioneta tomó una curva cerrada y entramos en una avenida amplia. Las luces de neón de bares y hoteles creaban destellos en el parabrisas, pero no ocultaban la figura oscura de un camión blindado estacionado al final de la calle. «Es una emboscada», gruñó el conductor. Frenó de golpe y retrocedió, chocando contra un vehículo enemigo que intentaba alcanzarnos por detrás. El impacto sacudió mi cabeza contra el asiento. Sentía el sabor metálico de la sangre en mi boca. De pronto, por un callejón lateral, apareció otro vehículo negro idéntico al nuestro. Por un segundo pensé que eran más hombres de negro, pero el agente a mi lado soltó un insulto ahogado. «No, eso no es nuestro». Las puertas del vehículo enemigo se abrieron, y de su interior bajaron 3 figuras altas cubiertas por trajes oscuros.
Al acercarse, sus rostros comenzaron a cambiar. La piel se les volvía escamosa y sus dientes afilados brillaban bajo la luz de la calle. «¡Reptilianos infiltrados!», susurró Marcos. El conductor aceleró de nuevo, esta vez subiendo por una calle empinada que parecía conducir a la parte más vieja y oscura de la ciudad. Los edificios eran de piedra y las calles tan angostas que apenas cabía la camioneta. El eco de los motores enemigos resonaba detrás, cada vez más cerca. «¿Qué hay en la parte alta?», pregunté, intentando entender el plan. El agente respondió sin mirarme. «Una entrada, algo que los grises dejaron hace siglos y que podría ser tu única salida». Mientras avanzábamos, en lo alto de un campanario de ruido, lo vi otra vez. El mismo ser alto y delgado que me había observado antes. No se movía, pero sus ojos negros reflejaban la luz de la moneda como si fuera vidrio líquido. No sabía si estaba guiándonos o esperando que falláramos para intervenir. La calle empedrada parecía tragarse las llantas de la camioneta, haciendo que cada segundo se sintiera eterno. Los edificios coloniales, con balcones de hierro oxidado, proyectaban sombras que parecían moverse a nuestro paso. El rugido de motores detrás nos confirmó que los reptilianos no pensaban desistir. La camioneta giró hacia una plaza circular, en cuyo centro había una fuente seca cubierta de musgo. «Aquí es», dijo la gente del asiento delantero. El conductor no frenó. Dio una vuelta completa a la plaza y se metió por un callejón apenas más ancho que el vehículo. El eco de nuestras llantas resonaba como un tambor de guerra. De pronto el callejón terminó en un muro cubierto de grietas. Un callejón sin salida. «¡No, no, no!», exclamó Marcos. Pero la gente sonrió levemente. «Espera». Sacó un dispositivo metálico y presionó un botón. Las grietas del muro comenzaron a brillar con una luz azulada y la piedra misma pareció disolverse, revelando un pasaje estrecho que descendía. Antes de que pudiéramos avanzar, un ruido ensordecedor llenó el aire. Los reptilianos habían llegado. Su vehículo negro derrapó en la entrada del callejón, bloqueando cualquier salida. Las puertas se abrieron y de ellas emergieron figuras gigantes, de piel verde oscura y armaduras improvisadas, blandiendo armas que parecían una mezcla entre tecnología alienígena y acero terrícola. El agente gritó: «Luis, corre, lleva la piedra». Pero antes de que pudiera moverme, una luz blanca, como un relámpago sin trueno, iluminó el callejón. 3 figuras altas y delgadas, de piel gris y ojos negros sin pupila, aparecieron justo detrás de los reptilianos. Se movían rápido, sin hacer ruido, y en sus manos llevaban artefactos que lanzaban pulsos de energía azul, derribando a 2 de los atacantes al instante. Los reptilianos restantes rugieron, pero el caos acababa de comenzar. Desde la plaza, otros vehículos negros llegaron derrapando y de ellos descendieron más hombres de negro, armados con rifles y visores brillantes. Algunos comenzaron a disparar hacia los reptilianos, otros cubrieron la entrada del pasaje para que nosotros pudiéramos bajar. «Muévanse», gritó uno de los nuevos agentes. Los grises no hablaban, pero uno de ellos se me acercó. No me tocó, solo se inclinó hacia mí y susurró dentro de mi mente: «Protégela, o todos morirán». Un estremecimiento helado me recorrió la columna. El pasaje subterráneo vibraba con el eco de disparos y rugidos. Detrás de nosotros, la batalla era una masa confusa de sombras, destellos y cuerpos cayendo. Los hombres de negro luchaban con precisión militar, mientras que los grises se movían con una rapidez casi imposible, esquivando ataques y contraatacando sin perder el equilibrio. Pero los reptilianos no cedían. Uno de ellos, más grande que los demás, rompió el muro lateral con un golpe, lanzando escombros por todas partes y dejando entrar un haz de luz de la calle. Su mirada se clavó en mí, ignorando a todos los demás. Yo apreté la piedra en mi mano y por un instante, esta brilló más fuerte que nunca. «Luis, baja ya», gritó la gente jalándome hacia la oscuridad del túnel. El último sonido que escuché antes de perder de vista la superficie fue una voz reptiliana, gutural y llena de odio. «Esa piedra nos pertenece». Bajamos a toda prisa por el pasaje subterráneo, iluminado apenas por unas tiras de luz tenue en las paredes. El aire era espeso, húmedo y cargado de un olor metálico, como si estuviéramos respirando dentro de una máquina gigantesca.
El eco de los disparos en la superficie se iba apagando, pero aún escuchaba algún rugido reptiliano distante, mezclado con el zumbido eléctrico de las armas de los grises. La bajada terminó en una cámara circular, y ahí fue donde la sensación de estar en la Tierra desapareció por completa. Las paredes no eran de piedra, sino de un material liso, gris y frío, como metal pero vivo, con leves pulsos de luz que viajaban por su superficie. En el centro había una mesa baja con un proyector holográfico que mostraba imágenes que no podía comprender, planetas, símbolos y figuras humanoides luchando contra otras de aspecto reptiliano. Marcos respiraba agitado. ¿Qué es este lugar? Uno de los hombres de negro se adelantó, pero fue interrumpido por un gris que se acercó a nosotros. Tenía al menos 2 metros de altura, cuerpo delgado y brazos largos que terminaban en manos de 3 dedos. Sus ojos negros me absorbían por completo, como si estuviera mirando dentro de mi cabeza. No habló con la boca. Su voz resonó directamente en mi mente. Luis, esa piedra que sostienes no es de este mundo, pero tampoco pertenece a un solo mundo. Tragué saliva, incapaz de responder. La piedra en mi mano latía como un corazón, y al mirar su superficie vi que los símbolos brillaban y se movían, cambiando de forma como si estuvieran vivos. Otro gris, más pequeño, tocó la mesa y el holograma cambió. Mostraba la Tierra rodeada de 2 flotas enormes, una, formada por naves plateadas y estilizadas, los grises, y la otra por gigantescas naves oscuras y angulosas, con un aura casi orgánica, los reptilianos. Ellos quieren tu planeta, no para destruirlo, sino para poseerlo, para convertir a tu especie en mano de obra, alimento y experimento. La piedra es la llave para activar una defensa antigua, una tecnología creada antes de que la humanidad existiera. ¿Por qué yo? Logré decir, la voz quebrada. Porque la piedra te eligió. Los hombres de negro escuchaban en silencio. Uno de ellos, el mismo que nos había ayudado en la huida, habló. Luis, nosotros trabajamos junto a ellos desde hace décadas. No toda la humanidad sabe de esta guerra, pero la hemos contenido hasta hoy. Los reptilianos no habían llegado tan lejos. Si ellos consiguen la piedra, no habrá vuelta atrás. Marcos, nervioso, miró hacia la entrada del túnel. ¿Y ahora qué? No podemos quedarnos aquí. Antes de que nadie respondiera, un estruendo sacudió la cámara. El techo vibró y un polvo gris cayó sobre nosotros. Desde la entrada se escuchó un rugido gutural y el sonido de metal rasgándose. Uno de los hombres de negro gritó, ¡encontraron la entrada! Los grises se movieron con una coordinación sobrehumana. Uno de ellos me arrebató la piedra, pero en vez de huir, la presionó contra mi pecho y ésta se fundió con mi piel. Sentí un calor insoportable recorriendo mis venas y mi visión se llenó de destellos blancos y azules. Ahora tú eres la piedra, susurró la voz en mi mente, y ellos nunca dejarán de buscarte. El túnel se llenó de sombras enormes que se acercaban rápidamente. Los reptilianos habían roto las defensas. Uno de los hombres de negro levantó su arma y gritó, ¡defiendan al portador! Y entonces comenzó la segunda batalla, más brutal que la primera. El pasillo temblaba con cada impacto. El sonido era un rugido mezclado con metal desgarrado y un eco grave que parecía venir de todos lados. Los grises avanzaban primero, deslizándose con movimientos rápidos y casi líquidos, mientras los hombres de negro cubrían la retaguardia. El aire estaba cargado de un olor extraño, como carne quemada y ozono, producto de las armas de energía que se disparaban sin descanso. Marcos y yo corríamos detrás de un gris alto que portaba un dispositivo en forma de brazalete que proyectaba un escudo de luz azul. Cada vez que un proyectil reptiliano impactaba contra él, la luz vibraba como agua golpeada por una piedra. A la distancia, en las sombras, pude verlos mejor. Los reptilianos. Eran enormes, musculosos, de piel escamosa y verde oscura, con ojos amarillos brillantes que parecían cortarte el alma.
Algunos llevaban armaduras negras que se movían como si fueran parte de su cuerpo, y sus armas despedían un zumbido profundo antes de disparar proyectiles incandescentes. ¡Por aquí!, gritó uno de los hombres de negro, señalando un pasadizo más estrecho. Pero no fue tan fácil. 3 reptilianos emergieron de la oscuridad, bloqueándonos el camino. El gris que nos protegía levantó la mano y de su palma salió una ráfaga de luz blanca que los hizo retroceder, pero uno de ellos se abalanzó sobre él con una velocidad imposible. El impacto contra el escudo fue brutal y el gris salió despedido contra la pared. Sentí un impulso, una especie de corriente que subía desde mi pecho hasta mis brazos. Antes de darme cuenta, extendí la mano hacia el reptiliano, y un destello azul salió disparado de mis dedos, golpeándolo con tal fuerza que lo lanzó varios metros atrás. Todos se giraron a mirarme. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Marcos con los ojos desorbitados. Uno de los hombres de negro sonrió apenas. Es la piedra. Está empezando a despertar en él. No tuve tiempo de procesarlo. Otro rugido reptiliano resonó desde el túnel principal. El gris que había caído se levantó tambaleante y nos hizo señas de avanzar. Corrimos por el pasadizo estrecho mientras detrás de nosotros estallaba un infierno de disparos, rugidos y destellos de luz. El eco de la batalla se alejaba poco a poco, pero sabía que no duraríamos mucho si nos encontraban de nuevo. Llegamos a una cámara secundaria, más pequeña, con varias salidas en distintas direcciones. Los hombres de negro se reunieron rápidamente, hablando en voz baja. Uno de ellos, con cabello canoso y mirada dura, se acercó a mí. Luis, esto es más grande de lo que imaginas. Si los reptilianos te capturan, no solo perderemos la piedra, perderemos toda posibilidad de defender la tierra. Entonces no me dejen solo, respondí sin poder evitar el temblor en mi voz. El gris alto puso una mano fría sobre mi hombro, su voz mental resonó con una calma inquietante. No estarás solo, pero la guerra apenas comienza. De repente un ruido metálico se oyó en uno de los túneles. No eran pasos pesados de reptilianos, sino un golpeteo rítmico, organizado. Uno de los hombres de negro levantó la vista y murmuró: «Refuerzos, los nuestros». De la oscuridad emergieron 5 agentes más, todos armados con rifles extraños y uniformes oscuros con insignias que no reconocí. Se movían como una unidad perfectamente entrenada. «Vamos a sacarlos de aquí», dijo uno de ellos. «Hay un punto de extracción a 3 kilómetros, pero tendremos que abrirnos paso». El gris asintió y activó un dispositivo que proyectó un mapa tridimensional del subsuelo. Señaló un camino iluminado en azul. «Por aquí. Pero ellos ya saben dónde vamos». No hizo más falta. Nos lanzamos de nuevo a la carrera, con los nuevos agentes cubriendo el avance, y yo sintiendo que cada paso me acercaba más a un destino que aún no entendía, pero del que ya no podía escapar. El aire se volvió más frío a medida que avanzábamos. El túnel comenzaba a inclinarse hacia arriba y un tenue resplandor natural empezaba a filtrarse por grietas en las paredes. Podía oler la humedad de la superficie, mezclada con un ligero aroma a tierra y hierba. Por un momento pensé que lo peor había quedado atrás, pero los grises se detuvieron en seco. Uno de ellos levantó su delgada mano y un murmullo telepático atravesó mi mente. «Ellos están aquí». Un segundo después, un rugido profundo hizo vibrar el suelo. El mapa tridimensional que flotaba frente a nosotros se tiñó de rojo en varios puntos. Las salidas estaban bloqueadas. Los hombres de negro tomaron posiciones. 3 de los nuevos agentes se adelantaron y colocaron extraños dispositivos cilíndricos en el suelo. Emitían un zumbido grave que me hizo doler el pecho. «Barreras de frecuencia», explicó uno, mientras ajustaba su rifle. «Esto debería ralentizarlos». No funcionó. De las sombras laterales emergieron decenas de reptilianos. Algunos avanzaban erguidos, con rifles de energía colgados del hombro, mientras otros se movían a 4 patas, más veloces, con garras relucientes y dientes descubiertos. Sus ojos brillaban como cuchillas de oro bajo la tenue luz. Los hombres de negro abrieron fuego primero. Los disparos eran rayos compactos de luz roja que atravesaban el aire con un silbido, impactando contra las armaduras reptilianas y arrancando chispas. Los grises se unieron a la defensa, proyectando campos de energía que desviaban las balas de plasma.
Yo me quedé inmóvil, paralizado, hasta que Marcos me empujó. «Luis, muévete». Pero no pude. Los reptilianos no venían por todos, venían por mí. Uno de ellos, más alto que los demás, con una armadura ornamental y una cicatriz que le atravesaba el rostro, me señaló y rugió una orden en un idioma gutural. 3 guerreros se abalanzaron sobre mí, pero algo dentro de mí explotó. No lo pensé, no lo busqué, simplemente sucedió. Una oleada de luz azul surgió de mi cuerpo, envolviendo el pasillo entero. El impacto fue como una onda expansiva silenciosa. Los reptilianos más cercanos salieron disparados contra las paredes, mientras sus armas caían al suelo. Sentí el calor de la piedra en mi bolsillo, batiendo al mismo ritmo que mi corazón. Los grises aprovecharon el momento. Uno de ellos extendió ambas manos y proyectó una columna de luz que partió en 2 el frente enemigo. Los hombres de negro se movieron con precisión quirúrgica, disparando sin cesar y cubriéndose. Pero el líder reptiliano no retrocedió. Caminó hacia mí, lento, con una sonrisa reptante. «Eso me pertenece», susurró un español áspero y distorsionado. «Con esa piedra, los humanos se arrodillarán». Intenté retroceder, pero su sombra me envolvió. Sentí que la temperatura bajó bruscamente y el aire se volvió denso. Iba a atacarme cuando algo atravesó el techo de roca. Una luz blanca cegadora llenó el túnel. Flotando en medio de ella apareció una nave de luz grises, pequeña pero imponente, disparando ráfagas de energía pura que hicieron retroceder a las filas reptilianas. El líder gruñó con furia, y antes de que pudiera reaccionar, uno de los grises me tomó del brazo y me arrastró hacia la salida. La nave proyectó un haz que nos envolvió y en un parpadeo estaba fuera, en un claro de la montaña, jadeando y temblando bajo un cielo lleno de nubes oscuras. A lo lejos, el eco de la batalla seguía retumbando en las entrañas de la tierra. Uno de los hombres de negro apareció junto a mí, herido pero firme. «Luis, ahora entiendes. No podemos perder esa piedra y ellos no se detendrán». El gris alto se acercó, su voz resonando en mi mente. «La guerra acaba de comenzar, y tú eres la clave». En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. La batalla en la montaña había terminado, pero las secuelas aún ardían en mi memoria. Los hombres de negro y los grises nos llevaron a un lugar que jamás podría encontrar en un mapa. Un complejo subterráneo colosal, oculto bajo una cadena de montañas nevadas. Ahí, bajo luces blancas que no proyectaban sombra, nos explicaron lo que realmente estaba en juego. La piedra no era un simple mineral brillante, era un núcleo de Orión, una reliquia creada por una civilización extinta hace millones de años. Según los grises, había 5 en todo el universo, y la que yo había encontrado era la última que quedaba activa. Marcos y yo nos miramos sin saber qué decir. El peso de aquella revelación nos aplastaba. Uno de los grises, el más alto, nos llevó a una sala donde decenas de humanos entrenaban junto a ellos. Algunos vestían uniformes oscuros, otros ropas comunes, pero todos tenían algo en común. Sus ojos reflejaban que sabían demasiado sobre lo que se ocultaba en las sombras de la tierra. «Ustedes han visto lo que otros no», dijo el gris, proyectando sus palabras en nuestras mentes. «No podemos borrar su memoria, y tampoco podemos dejarlos ir sin más». Los hombres de negro, esta vez sin gafas, asintieron. «Podrían ayudarnos», propuso uno de ellos. «Serían nuestros ojos en la superficie. Guardianes». Aceptamos, no por heroísmo, sino porque ya era imposible volver a una vida normal. La montaña, la piedra, los reptilianos, todo se había grabado demasiado hondo. Durante semanas, entrenamos en combate, evasión y en el uso de dispositivos que ni siquiera podía imaginar que existían. Aprendimos a leer señales en el cielo, a detectar energía alienígena y a reconocer a un reptiliano camuflado entre humanos. Pero lo más importante, aprendimos a desaparecer. Un día, el gris que nos había guiado desde el inicio nos llamó. «Es hora de ocultar el núcleo», dijo con gravedad. «Si queda aquí, vendrán. Si lo dejas en tus manos, te buscarán».
Tomé la piedra. Seguía cálida, como si respirara. Su luz azul palpitaba suavemente, como un corazón dormido. Marcos y yo volvimos a la montaña, no a la misma cueva, sino a otra que encontramos tras días de búsqueda. Una grieta en la roca nos llevó a una cámara natural profunda, donde el eco de nuestras voces sonaba como un susurro antiguo. La enterramos bajo una losa de piedra, cubierta de símbolos que el gris me enseñó a trazar. Cuando terminé, la luz azul se apagó, como si hubiera caído en un sueño eterno. Me quedé mirando la roca un largo rato. ¿Y si algún día alguien más la encuentra?, preguntó Marcos. Entonces, será su turno, respondí. Salimos de la cueva sin dejar rastro. Afuera el viento soplaba frío, y las nubes cubrían la luna. A lo lejos, en las sombras del bosque, una figura alta y delgada nos observaba. Era el gris, asegurándose de que la misión estuviera completa. Desde entonces, vivimos entre la gente como dos hombres comunes. Nadie sospecha que somos parte de algo más. Caminamos por calles abarrotadas, viajamos en autobuses, trabajamos en empleos que no llaman la atención, pero siempre atentos, siempre vigilando, porque en cualquier momento los reptilianos podrían volver. Y si eso pasa, estaremos listos. En algún lugar, bajo toneladas de roca y silencio, la piedra espera. ¿Quién la encontrará? Eso, solo el tiempo lo dirá.